hay muchos casos de soluciones que son buenas, que uno dice, oye, mira, la clásica para medir el nivel de oxígeno en la sangre en el dedo, que en casi todos los hospitales son por cables, son cableados, pero no es porque a nadie se le haya ocurrido hacer inalámbrico, pero más de una empresa se le ha ocurrido y lo empezó a hacer, pero finalmente no cambia el resultado, no atienden más personas, entonces hacer un cambio en salud es muy costoso, entonces hay que ver que el impacto realmente sea grande, no sea tan acotado. Bienvenidos a un episodio con Ignacio Contreras, CEO de LANEC, la startup de health tech chilena que busca revolucionar los diagnósticos médicos mediante biomarcadores digitales. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Número 1. Las empresas de Deep Tech tienen una dificultad adicional: pasar por la etapa de investigación, también conocida como R&D. Número 2. Si estás en una empresa basada en ciencia, necesitas empezar a hacer dinero ya con servicios paralelos a tu R&D. Número 3. Bajar costos y aumentar la accesibilidad a un servicio con Internet siempre será indicio de una buena idea de emprendimiento. Y número 4. Los KPIs de validación más importantes en una startup de salud no son métricas de uso, sino la validación de los líderes de opinión en el sector. Esperemos que disfruten este capítulo tanto como nosotros. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están allá afuera construyendo algo donde antes no había nada. ¡Qué emoción! El día de hoy estamos grabando desde nuestro estudio en la Colonia Roma, Rodrigo y yo sentados el uno al lado del otro. Muchas gracias por la paciencia y por todos esos capítulos que se tuvieron que echar con nosotros de manera remota mientras Rodrigo andaba en Japón o en Monterrey, o si no es aquí es allá. ¿Cómo estás, Ro? Perfecto. Qué gusto. Contento de estar grabando aquí otra vez. Verdaderamente, además los dos veíamos las luces, la cámara y decíamos, es que nos vemos muy bien aquí. Del otro lado de la llamada tenemos a Ignacio Contreras, quien es el CEO de LANEC. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá conversando con ustedes. Un gustazo. Y nada más para dejarlo como precursor o como premisa. ¿Se pronuncia LANEC o LANEC, la empresa? Es una buena pregunta, porque nosotros le decimos LANEC, pero LANEC, okay. Ahí me puedo ir por el lado de dónde viene. LANEC viene de René Laennec, que es un apellido, ahí les puedo contar después cuando entremos más por qué nos llamamos así, y ese sí creo que se pronuncia LANEC, así que un poco a gusto consumidor, pero en general LANEC. Hasta LANEX nos han dicho. Venga, no, pues perfecto. Y una vez que los nombres pasan a ser de la gente, pues uno ya no tiene control de qué sucede ahí. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo ahí en LANEC? Ignacio, ¿podrías compartirnos su pitch de elevador para poner a todos en la misma página? Nosotros somos una empresa basada en ciencia y tecnología, y lo que estamos haciendo es buscamos resolver una de las problemáticas que creemos que son las más grandes que hay en el mundo hoy en día, y el hecho de que los sistemas de salud no logran dar abasto. O sea, sabemos que hoy en día más de la mitad del mundo no tiene acceso a una salud básica, son miles de millones de personas, tenemos más de un tercio de la población del mundo que tiene alguna condición crónica, por lo tanto va a tener que tener por toda su vida alguna atención, y los sistemas de salud constantemente están colapsados, por todos sabemos, hay muchas causas, y nosotros lo que buscamos hacer es solucionar esto. ¿Cómo? Estamos creando un laboratorio de biomarcadores digitales, que de ahí podemos entrar en detalle lo que es, pero básicamente lo que nos permite es poder hacer exámenes de salud de una manera remota, a muy bajo costo. O sea, basta con tener, por ejemplo, un celular conectado a internet, tú te puedes grabar un video en modo selfie de 30 segundos hablando, y nosotros luego lo que hacemos es un análisis de los gestos faciales, de la voz de la persona, del habla, y obtenemos estos denominados biomarcadores digitales, con lo cual podemos hacer diagnósticos, seguimiento, tratamiento de diversas patologías de una manera mucho más temprana, a mucho menor costo y por lo tanto con mucho mayor acceso. Nosotros de alguna manera con esto, porque creemos que es tan importante, porque una de las principales causas justamente es la falta de información que hay para la decisión clínica. Y nosotros queremos en un mundo en donde, imagínate, podamos necesitar menos hospitales realmente. Donde en vez de estar tan preocupados de estar curando enfermedades, lo que estamos haciendo es prevenirlas. O sea, que prácticamente podemos lograr erradicar las enfermedades. Así que eso es más o menos el resumen de lo que hacemos. Por favor, yo sé que tú quieres hablar. Es que, Ignacio, recibimos a pocos proyectos de este tipo que en el podcast que consideramos que son verdaderamente disruptivos, no en materia de disrupción de mercado, porque recibimos muchos, ¿no? O gente causando gran impacto social, porque también, pero que son particularmente revolucionarios, o sea, que están presentando
O sea, que la solución que traen realmente en cuanto esté instaurada a escala, sí habla de un cambio de paradigma importante. Y pues nada, Esta es una de ellas. ajá, desde que nos encontramos, desde que estábamos haciendo ahí nuestra investigación, pues estábamos soñados con sus productos, porque además son varios, ¿no? O sea, son varias soluciones que actúan de formas distintas. Pues es como un ecosistema De soluciones médicas, podríamos decir, ¿no? Pero a ver, bueno, vamos a ir profundizando. Tenemos todo preparado para que no se nos vaya nada, pero si quieres cuéntanos, Ignacio, ¿cómo es tu posición como CEO ahí? ¿Cómo luce pues tu día a día? O sea, sabemos que va cambiando esta posición a lo largo del tiempo, dependiendo de la etapa, y también pues siendo un proyecto que viene como de un background académico también, ¿no? Nos llamaba mucho la atención pues cómo ha sido este recorrido y cómo es ahora tu rol ahí. Súper, sí, ha sido justamente como tú decías, ha sido con etapas bien marcadas, en verdad. Nosotros, mira, primero es interesante, nosotros somos 5 socios fundadores, de los cuales 2 de ellos son investigadores que llevan más de 15 años haciendo investigación en el fondo en salud, justamente desde la academia. O sea, ellos son profesores, son investigadores, y un poco después de estos 15 años tenían una frustración, ¿no es cierto?, de que se generaban nuevas tecnologías que realmente estaban generando valor y podían ayudar mucho, pero quedaban en el laboratorio guardando polvo. O sea, en el fondo eso es lo que me decían, ¿cómo se puede hacer para continuar esto y que llegue al mercado? Entonces ahí empezó la idea inicial, ¿no es cierto?, de hacer un spin-off. Yo los conocí a final del 2019, y ahí nosotros dijimos ya, ok, podemos hacer un spin-off académico, y al principio justamente mi rol tenía mucho que ver con cómo poder hacer este cambio de paradigma de lo que se hace en la investigación académica, cómo conciliarlo con hacer una startup. Después empezar a entender también cómo partimos desde un push tecnológico, que en el fondo es muy distinto lo que siempre nos enseñan de ir desde el pool de mercado, ¿no es cierto?, entender las necesidades. Pero si uno analiza, por ejemplo, no sé, Internet, GPS, las pantallas táctiles, sabemos que en verdad hay un push tecnológico que luego hay varias soluciones que se pueden hacer con esto en pool de mercado. Entonces, hubo mucho aprendizaje, y en esa primera instancia fue mucho de estar aprendiendo. En las primeras semanas éramos básicamente los tres, después con el tiempo fue entrando más gente, y después se integraron 2 socios más, que es súper importante, un Iber, que es el encargado por el lado de la salud, y Johannes, que es nuestro CTO. Y ahí pudimos empezar un poco a tener ya más un rol en donde podía ya más tener equipo. Y después de eso nosotros el 2020 ya nos formalizamos en el fondo y dijimos ya, vamos como startup. En esa época teníamos uno de los principales desafíos que tuve fue que tuvimos una oferta para comprar una de nuestras tecnologías principales desde una empresa en Estados Unidos que estaba bien atractiva, pero finalmente dijimos juguémosla por hacer la startup acá. Entonces, ¿por qué? Porque la oferta realmente creíamos era ya plata ahora, pero no, en el fondo dejamos de lado una de nuestras principales tecnologías que teníamos. Y después de eso ya empezamos a trabajar, nos ganamos hartos fondos y empezamos a tener más gente contratada, y cada vez yo puedo ir siempre mutando, pero siempre muy con un pie en la solución de poder entender este match. O sea, estando trabajando mucho con la parte técnica, entendiéndolo bien lo que se está haciendo, con la parte científica y también con la parte clínica para entender la necesidad. Y ahora Oye, último... Ignacio, te voy a Ujú. detener ahí tantito nada más Sí, para pues. hacer una aclaración o bueno, para una duda que me surgió. En medida que iban creciendo, ¿ustedes lo iban haciendo a través de fondos académicos o más bien por una vía comercial ofreciendo soluciones al mercado? Inicialmente con fondos, pero no académicos, sino que de públicos en el fondo. Nosotros nos apalancamos De harto inversionistas. claro, apalancamos harto todo nuestro gasto con eso. Afortunadamente estamos en un momento que hay hartas políticas públicas, hay hartos fondos y que impulsan acá en Chile mucho también las empresas basadas en ciencia y tecnología, porque es algo nuevo, entonces cuesta un poco. Y ahora justamente lo que les comentaba, que este últimos meses estamos haciendo ya una ronda privada de levantamiento de capital, y ahora, bueno, mi rol ha cambiado 360, porque en el fondo 24/7 metido en eso. Entonces ahora tengo un rol mucho más alejado de la operación, en donde más me voy entrenando, reportando y muy concentrado en esto. Fenomenal. Ignacio, justo como decía bien Rodrigo, todos sus productos nos dejaron asombrados, yo creo que es la palabra indicada. Ahorita que platicabas de los biomarcadores, yo caigo en cuenta de cómo no solo está bajando el precio drásticamente con la solución que ustedes proponen, sino que también la accesibilidad al servicio, el hecho de tener que olvidarte de una clínica o del estar en un lugar tal vez que está en la periferia de la sociedad y que necesita de que le pongan ahí un centro clínico que esté específico para gente de bajos recursos. O sea, quitar toda esa barrera
realmente es algo que suena bastante prometedor. Nos llama la atención, ¿cuáles son los biomarcadores que pueden medir al día de hoy con este tipo de tecnología? Perfecto, sí. Nosotros nos enfocamos principalmente en análisis de gestos faciales, de la voz y del habla. Principalmente porque es de lo que hay a nivel universal en el fondo, mayor avance y validez científica. Y una de las cosas interesantes de los biomarcadores, por ejemplo, cuando uno se hace un examen de sangre, existe una tecnología que a mí me permite analizar la sangre y puedo hacer distintos análisis para describirla. Y después viene otro nivel y es que yo te puedo relacionar a estos indicadores con ciertas patologías. Entonces, lo mismo pasa con los biomarcadores digitales. Hay toda una línea que tiene que ver con la relación entre estos indicadores y la salud, lo cual es conocimiento público, no es algo que se proteja ni se patente. Lo que se protege y se patente, y las tecnologías que nosotros desarrollamos principalmente, son los métodos para poder identificar esto. Entonces, por eso es súper interesante, porque hoy en día nosotros estamos con esos tres y fuertemente trabajando con enfermedades en salud mental, lo que es neurología, y también en toda la gente que está posintubada con temas, en el fondo, de voz y patologías vocales. Pero sabemos que en el tiempo, tal como pasa con el examen de sangre, que hoy en día prácticamente todas las patologías se basan también en lo que dice la sangre, acá es lo mismo. Nosotros decimos, la voz habla mucho sobre nuestra salud y nosotros lo que podemos hacer muy bien es analizar la voz para que luego eso sea una utilidad clínica. Pues habíamos visto, Ignacio, también que hacían mediciones de, no sé si era ritmo cardíaco, pero había algo cardíaco ahí también que tenía que ver con sonido. ¿Esto no lo mencionaste ahorita? ¿Ya no forma parte o lo entendimos mal en la investigación? O sea, en las enfermedades, mira, lo que pasa, dentro de los biomarcadores digitales, como te conté, hasta los gestos faciales y la voz es muy potente porque prácticamente todos los órganos del cuerpo están involucrados en cómo uno produce la voz. No sé si alguna vez le han pasado que pueden estar hasta hablando por teléfono y alguien te dice, oye, te escucho cansado. O te escucho triste, ¿no es cierto? Se refleja. Y obviamente, por ejemplo, las enfermedades cardíacas también tienen relación con esto y ciertas patologías o condiciones se pueden medir a través de la voz. Pero es la misma tecnología finalmente la que usamos. Nosotros tenemos dos niveles de exámenes cuando analizamos la voz. Uno que es justamente como el primer screening que se puede hacer, que puede ser mediante un computador. O sea, nosotros en esta misma videollamada podríamos hacer un examen de salud sin necesitar nada más. ¿Por qué? Porque tenemos micrófono y cámara y lo hacemos. Pero también tenemos un dispositivo que es el ABM, que es un monitor avanzado de voz, que la gracia es que yo me lo cuelgo como un collar, me lo pongo y lo puedo usar durante todo el día. Entonces, la primera ventaja es que no es un examen puntual, sino que analizo todo el día. Equivalente a lo que hace con el Holter cuando uno le hacen estos exámenes durante todo el día. Y por otro lado también tiene mucha mayor precisión, porque tiene un acelerómetro acá, entonces no es solamente lo que escucho, sino que estoy viendo directamente, esto es un poco técnico, pero es la biomecánica de las cuerdas vocales. Entonces eso nos permite tener mucha mayor profundidad. Qué interesante. Vaya, mis conocimientos médicos son casi nulos, pero me imagino este ejercicio que te hace un doctor cuando te escuchan en la espalda y te dicen respira, por favor, y cómo eso arroja ciertos indicadores de salud y pues eso potenciado, ¿no? Y qué interesante que de esta charla pueda salir un diagnóstico. En una de esas les pagamos el servicio nada más para poner el resultado al final del capítulo. No, por supuesto, podemos hacer ahí algo, de todas maneras. A ver qué nos sale, ¿eh? Exacto, a ver qué sale, a ver si es publicable, caray, si no tengo que ir al doctor. Lo revisamos antes, lo revisamos con usted en privado si quieren. Oye, a propósito de eso que mencionabas, justamente te comentaba al principio por qué nos llamamos LANEC, porque René Laennec es el inventor del estetoscopio, el fonendo en el fondo, justamente lo que tú estabas hablando. Y además es considerado el primer dispositivo médico. Y si te das cuenta es justo lo que tú dices, o sea, lo que te permite no es un dispositivo que esté hecho para el diagnóstico de una patología, sino que es un dispositivo que permite entender mejor, en este caso escuchar las vías respiratorias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es muy análogo en el fondo. Nosotros en el fondo es como, oye, una nueva tecnología que nos permite entender mejor la salud, escucharla mejor, verla mejor, que me gusta también, es un poco más filosófico, pero como escuchar mejor el cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Ah, qué bonito, ¿eh? Entonces, Sí, en materia de marca, ajá, también está, sí. Estamos muy emocionados con su empresa. Algo que nos interesaba saber. Nos podemos un poco imaginar cómo hacían para entrenar su inteligencia artificial, que es el método de análisis, ¿no? De los samples que tienen o que toman. Pero cuéntanos un poco del camino, del twitching ahí que han tenido que hacer, de dónde recolectan, cómo entrenan.
Claro, sí, es un gran tema porque a mí me pasa muchas veces que cuando hablo del ANEC casi nunca hablo de la inteligencia artificial y a veces me han preguntado, ¿y usan inteligencia artificial? Y para mí, oh sí, lo que pasa es que es como parte, es como el ingrediente base de todo lo que hacemos. De hecho, yo te diré que no es solo la inteligencia artificial, sino que también hay por detrás muchos modelos matemáticos avanzados que nos permiten hacer análisis de señales. Muchas veces se apoya, se hacen procesamientos con inteligencia artificial para detectar ciertas cosas y que se complementa con otro modelo y así, ¿no es cierto? Y en general justamente lo que estamos haciendo ahora, siempre hay una etapa que es muy de investigación con grupos, ¿no es cierto?, pacientes para hacer control, pero ya después nosotros ahora, por ejemplo, los pilotos que estamos haciendo en hospitales y todo lo que estamos trabajando, siempre vamos comparando y apoyando nuestros resultados con resultados de otras técnicas que se usan para hacer diagnósticos. Entonces constantemente se va en el fondo retroalimentando. Ahí hay un poco, bueno, hay cosas típicas en salud que no es lo mismo porque son datos muy sensibles, ¿no es cierto? Uno no puede llegar y a cualquier persona a hacerlo. Pero afortunadamente hay harta buena voluntad desde los centros de salud, las mismas personas. O sea, muchas veces uno le pregunta a las personas si quiere donar su voz para la ciencia, ¿no es cierto? Y la gente en general está dispuesta. Y una de las cosas que queremos hacer ahora es que una de las cosas que vamos a hacer con la ronda de inversiones es que vamos a liberar una aplicación que va a tener un modelo freemium en donde las personas pueden hacerse un diagnóstico básico y también optar a exámenes más avanzados. Y la idea es que ahí también se va haciendo una especie con autodiagnóstico y vamos siguiendo en el fondo poblando estas bases de datos. Claro, ya empieza como este mecanismo de recolección de data masiva, ¿no? Donde existe una Claro, herramienta gratuita, dígase Facebook, dígase Instagram, dígase Twitter. claro. La gente cede a que los datos puedan ser utilizados en algunos casos para medios publicitarios, en este caso en nombre de la salud, pero eso precisamente para la máquina se convierte en un círculo virtuoso, porque cada vez recolecta más data, cada vez se hace mejor, eso lo hace una herramienta más eficiente para el público, lo que hace que más gente venga y tenga una mejor experiencia y pues bueno, eso es un poco el cómo se construyen muchos de los productos que hoy todos utilizamos. Ignacio, hemos escuchado a un par de inversionistas decir que en biotech la pasan muy bien quienes están construyendo el negocio, pero no la pasan tan bien los inversionistas. ¿Por qué crees que existe esa percepción? Y aprovechando el espacio, ¿qué tendrías que decir para refutarla? Sí, yo creo que ahí en general tiene que ver un poco con lo que les decía al principio, esto de cuando uno trabaja realmente con Deep Tech, en donde hay un push tecnológico, porque aparecen otras variables, en especial en los estadios tempranos, para poder evaluar un negocio. Entonces yo creo que en general ha habido un gran boom de, por ejemplo, todo lo que es fintech, un montón en industria en donde calza muy bien el hecho de pensar en poder hacer mucha validación de mercado, crecer muy rápido, que es algo 100% software. Pero en general, cuando estamos hablando primero de algo que sea deep tech, ya hay otras cosas que pasar, pero también por otro lado están en general hay cosas que son mucho más protegibles. Nosotros tenemos patentes, por ejemplo. Entonces hay tecnologías que pueden demorar más años, pero después tenemos una protección que sabemos que nadie más la va a poder estar copiando, ¿no es cierto? Y lo mismo si lo agregamos salud, o sea, muchas veces digo, si es difícil emprender, innovar, si le agregamos además que sea con tecnología profunda y además en salud son otros desafíos. Entonces yo creo que hay un tema de expectativa y a mí me pasa mucho que me fijo mucho en encontrar un buen match y yo sé al tiro cuando hay algún fondo que no tiene una tesis en Health Tech o Deep Tech. En general sé que la conversación finalmente es súper entretenida, pero no hay mucho calce porque buscan otras métricas. Por ejemplo, nosotros aprendimos de mentores que llevan hartos años más que nosotros y también viviéndolo que nosotros no podemos jugar a validar por cantidad de ventas. O sea, si yo trato de decir, oye, estoy vendiendo tanto y estoy creciendo tanto en venta, nunca voy a llegar a tener números que me sean para poder competir a una fintech o a algún otro tipo de aplicación. Lo que sí me sirve a mí en salud es tener la opinión de médicos, de opiniones de líderes que lo estén usando en un centro de salud y que el presidente de pediatría de alguna clínica recomiende su uso. ¿Por qué? Porque sin eso no se entra a vender. Entonces están las regulaciones, entonces como dispararse a los pies, porque no se puede hacer antes en el fondo. Entonces eso yo creo que ahí me imagino que los inversionistas que no lo han pasado muy bien es cuando no está ese match o ese conocimiento. Claro, justo recuerdo mucho uno de los primeros capítulos que nos abrieron la cabeza a este mundo y en general en la vida de este podcast. Vayan a escucharlo, es un capítulo con Pablo Zamora, quien fue cofundador de Notco, una empresón que... Vayan a ver ese capítulo y ahí se darán cuenta. Un grande, Eh, Pablo Zamora. Ha sido mentor nuestro, lo conozco. Somos un conocidos, nos ha saludote, ayudado, así que un súper saludo. saludos. Justo él nos contaba que las empresas basadas en ciencia o las startups basadas en ciencia enfrentaban un reto extra que el resto de las empresas, ¿no? Que es que
antes incluso de validar el mercado, hay un periodo de R&D que puede gastar mucho dinero, en el que, al igual que cualquier startup, se puede equivocar y se puede tirar dinero no a la basura porque son aprendizajes, pero es precisamente ese estadio que tú también mencionabas, que era en los primeros momentos del startup, donde pues la lógica de haz una landing page y a ver qué te compra, y a partir de eso a ver si sí jalo o no la startup, pues Claro. no tiene nada de sentido, ¿no? Y sí agrega como esta capa de, bueno, primero hay que investigar y descubrir, luego hay que validar y después hay que escalar, y pues bueno, eso lo vuelve una carrera un poco más difícil, pero Exactamente. pues es para este tipo de llamados para los que luego estamos unos hechos. Claro, ¿no? Y sobre todo cuando puede tener un impacto social tan importante, ¿no? O sea, Exacto. porque un cambio de este tipo, pues sí permite una baratada de costos importante, acceso a muchísima gente. Sí, no, Alguien se lo tiene que echar, qué bueno que seas tú. Bueno, una cosa interesante también es cuando uno va viendo en el mercado las tendencias, porque nosotros somos pioneros en esto, pero hay otras startups que llevan 5 o 7 años trabajando y ellos sí que pagaron el noviciado, en el fondo era muy, muy luego, entonces nosotros igual estamos, ahora hay un momento muy bueno de la curva, ¿no es cierto? Entonces eso yo creo que también es algo importante que acá quizás es más importante, saber cómo está el estado del arte, de la tecnología y la investigación, cuando hay en el fondo casos de éxito en otra parte del mundo, que hace que también sea más fácil romper estas barreras de entrada. Fenomenal. Yo creo que es un buen momento para irnos al primer corte, al único corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa de tecnología, por favor compartan este espacio. Está construido para todas esas personas y está lleno de recursos para que todos hagamos mejor nuestro trabajo. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Ignacio Contreras de LANEC. Y pues vimos, Ignacio, también que tienen un servicio o una división de ustedes, no estoy seguro cómo llamarlo, ahorita nos ayudarás a poner el adjetivo adecuado, de transformación digital para hospitales. Un poco, ¿cómo es este proceso que siguen? ¿Cuáles son digamos, las áreas de oportunidad que tiene ahora el sector hospitalario donde ustedes entran? Y, o sea, ¿cómo deciden qué cosas son las que es momento de transformar? ¿Cómo funciona este proceso? Súper, es un muy buen punto eso. Yo creo que eso refleja hartas cosas de lo que hablamos antes también, de lo que es ser una empresa en salud basada en ciencia y tecnología, porque una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta era que, claro, si teníamos que generar alguna línea de negocio, en el fondo somos una empresa de ciencia y tecnología, y estamos haciendo un producto que nos va a generar unos ingresos muy buenos, pero en años más, pero ahora tenemos que hacer cosas. Y claro, hay distintos caminos, como les contamos, tenemos distintos fondos, tenemos las primeras ventas, pero nos dimos cuenta que cuando llegamos a hablar con hospitales, con centros de salud, llegamos con una solución disruptiva que genera mucho valor, pero nos encontramos en un lugar en donde también tienen otros problemas, quizás más domésticos, por llamarlo de alguna manera, porque la transformación en la salud es uno de los que está más atrasado en todo lo que es transformación digital dentro de la industria. Entonces es una analogía, voy a exagerarlo un poco, pero es como que vaya alguien y le diga, oye, te tengo un software que te soluciona muchas cosas, y la persona me diga, yo no tengo computador. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a buscar un computador, ¿no es cierto? Y eso nos permitió de alguna manera, lo tomamos como decisión porque nos dimos cuenta que por un lado les generaba mucho valor a los hospitales, nos da ingresos tempranos, nosotros también tenemos un gran equipo de desarrollo, entonces en general muchas de las cosas que tenemos andando para poder hacer andar el laboratorio nos permiten brindar los servicios de automatización, digitalización en los hospitales, y eso nos permite posicionarnos con los hospitales, que nos vayan creyendo, estamos ahí. Finalmente nuestra misión, si nosotros lo vemos, va más allá del producto, en el fondo. Nosotros estamos buscando acelerar esta transformación
muchas de las cosas que estamos hablando ahora no las hemos inventado. La salud 4.0, que es el concepto de la salud en el fondo de precisión, la de salud, viene con esto de la salud fuera del hospital, con tener todas estas cosas y se necesita. Y entonces muchas veces los hospitales llegamos y los ayudamos, le hacemos consultoría, le hacemos proyectos como a la medida y al mismo tiempo vamos haciendo pilotos en donde vamos validando las tecnologías que finalmente el modelo ya es escalable. Nosotros no pretendemos que en años más vamos a estar siendo una gran consultora, sino que creemos que el impacto realmente va a estar por el producto y el servicio empaquetado, ¿no es cierto? Entonces un poco por ahí nació esa oportunidad, ¿no es cierto?, de poder tener un mejor posicionamiento en la industria, entender mejor a nuestro usuario y cliente, porque estamos mucho más cerca de ellos, y generar ingresos de una manera temprana. La verdad es que queda muy bien en el ajedrez esa movida. Además, nosotros como agencia de desarrollo de productos digitales / software, esto que me cuentas me recuerda mucho a una charla que tuvimos con un gran mentor, Pradip Nayuri. Un saludo si estás leyendo esto, no creo que escuchándolo. Pero él de las primeras cosas que nos dijo es que en nuestro sector de desarrolladores de software había 3 industrias a las que si entrábamos siempre nos iban a dar trabajo y dinero. Y estas 3 eran sector salud, fintech y educación. Entonces estoy seguro que ustedes están encontrando ahí un gran product market fit de gente que está rezagada digitalmente y a la que pueden ayudar siendo especialistas en salud. Ignacio, ¿cómo fue que decidieron abrir esta línea? Bueno, un poco ya nos contestaste esa pregunta, entonces me voy a brincar más bien a la que sigue. Que esto es algo que nos dio mucha curiosidad. Vimos que tienen su pitch deck ahí disponible en su sitio web. Y hasta los términos, ¿no? Los términos de la inversión, digamos, los mecanismos, cuánto están levantando. Sí, como toda la información respecto a eso. Entonces, nunca lo habíamos visto verdaderamente así de público en un sitio web. Queríamos preguntarte cómo les había resultado esto y si tenía algún porqué particular. Sí, claro. Sí, nosotros estamos haciendo en paralelo, estamos haciendo una ronda de inversión con inversionistas, estamos hablando con, ¿no es cierto?, fondos de capital de riesgo, con inversionistas ángeles. Y también nos pasó que, un poco parecido a esto que les contaba con la consultoría, que había mucha gente, como esto, como ustedes decían, también tiene un impacto, como que le resuena a muchas personas que no son inversionistas, pero sí quieren contribuir y les gustaría invertir, y nosotros entonces abrimos una línea también de crowdfunding. Y la línea que está ahí, que ustedes ven que está pública, es justamente la línea de crowdfunding, que la tenemos abierta a través de la plataforma aper.co, y nosotros hicimos en el fondo una página ahí también para hacer el link. Entonces, la idea es que de alguna manera lo tenemos abierto a la comunidad para que puedan entrar, y es una parte como un segmento, y por otro lado estamos haciendo ya la parte con inversionistas privados, que eso ya sí son los términos obviamente algo privado. Entonces lo que estamos viendo ahí es esta línea crowdfunding, y nos ha ido bastante bien, la verdad. Ha sido súper bonito ver cómo la gente, más allá de que obviamente siempre uno dice, bueno, nadie va a estar regalando su plata o qué sé yo, no es una donación, sino que es una posibilidad de inversión. Pero es una inversión más retail, ¿no es cierto? En donde la gente puede entrar con montos más pequeños, y finalmente no es lo mismo, no es como un inversionista que no tiene un puesto, ¿no es cierto? En este caso, la gente que entra por el crowdfunding en el directorio, ni mucho menos. Vale, entonces están usando crowdfunding, pero no a manera de donación, ¿correcto? Sino sí con cierta propiedad final de la empresa, aunque sean porcentajes más pequeños. Sí, a través de un SAFE, finalmente el modelo es que, por ejemplo, si se juntan, no sé, 100 personas, por decir un número cerrado, que entran por el crowdfunding, esas 100 personas después son representadas en una personalidad jurídica, y esa es la personalidad jurídica que entra en nuestro cap table. Entiendo. Entonces, la idea es que finalmente nosotros vamos a tener los inversionistas, y uno de esos va a ser el que agrupa todo este grupo de los angelitos que le llaman. Están fenomenales, y la verdad es que para quienes sean nuevos para este concepto de propiedad fraccionaria o de inversión fraccionaria, pueden ir a echarle un ojo a lo que están haciendo la gente de 100 ladrillos. También tuvimos un capítulo con ellos. Ellos se dedican a eso en materia de real estate. Y también para ilustrar un poco el poder del crowdfunding, de cuando, justo como mencionas, 1000 personas se reúnen a tratar de alcanzar un mismo objetivo, nosotros podemos hablar de primera mano de una vez cuando fue el último Crypto Bull Run que había. Se formó una vaquita para entrar a una subasta de lo que iba a ser una copia original de la Constitución de los Estados Unidos, que se vendió por Sotheby's. 10,000 personas nos juntamos en el criptomundo y juntamos más de $45 millones para hacer un bet oficial, ¿cómo se dice eso en español, hermano? Una apuesta. Una apuesta. Una puja, ¿no?
Al final del día no nos la quedamos, nos ganó un billonario con mucho más billete que nosotros, sorprendente. Pero bueno, nosotros estábamos muy emocionados ante el hecho de que íbamos a tener un pedazo fraccionario de un documento histórico como lo es una copia original de la Constitución de los Estados Unidos. Y si extrapolamos esto a sencillamente las cosas que nos gustan en la vida, ¿no? Si quieres tú apoyar a una empresa, apoyar a un equipo deportivo, a un atleta en particular. Muchos creen que ya vimos hasta dónde puede llegar el crowdfund, pero verdaderamente yo creo que la sociedad no termina de darse cuenta de cuál es el impacto que podemos generar. Y vamos a poner por aquí el link en el episodio para quien se quiera sumar Sin duda. a esta tan noble causa. Ignacio, a ver, aprovechando también, nos escuchan muchos emprendedores que van arrancando o que todavía están pensando cuál va a ser la ruta que van a seguir cuando tengan oportunidad de arrancar. Entonces, si pudieras compartirnos algo así bite-sized, como 3 aprendizajes o tu mayor lección sobre emprender en este ecosistema de salud que, pues, justo como íbamos platicando, puede ser tan complicado, algo que les pueda ahorrar a los nuevos emprendedores pasos, pues sería fenomenal. Sí, yo creo que, bueno, en verdad, como tú dices, cada industria puede tener sus cosas. Y creo que particularmente en salud, así como cosas que quizás me hubiera gustado saber antes, es primero eso de la importancia de estar muy cercano a la parte clínica para entender cuál es, como le decimos, cómo le movemos la aguja finalmente al resultado de la clínica. Hay muchos casos de soluciones que son buenas, que uno dice, oye, mira, la clásica cuando se usa para medir el nivel de oxígeno en la sangre en el dedo, que en casi todos los hospitales son por cables, son cableados. Pero no es porque a nadie se le haya ocurrido ser inalámbrico, pero más de una empresa se le ha ocurrido y lo empezó a hacer, pero finalmente no cambia el resultado, no atienden más personas. Entonces, hacer un cambio en salud es muy costoso. Entonces hay que ver que el impacto realmente sea grande, no sea tan acotado, sino que sea, por ejemplo, nosotros decimos vamos como un laboratorio de biomarcadores digitales y un hospital que empiece a usar nuestra tecnología para una especialidad. Después la idea es que vamos a seguir en el fondo expandiéndonos a otra. Entonces yo creo que es bueno tener esa visión. Y lo otro también es que, en especial por el lado de la tecnología, preocuparse mucho, saber bien en dónde uno está, ¿no es cierto? Tú decías recién alguien que está partiendo, muchas veces uno se piensa a dónde quiero llegar y dice, este camino. Pero el camino va a depender de dónde esté yo. Entonces, en nuestro caso, nosotros que teníamos investigaciones desde la academia, teníamos patentes y sabíamos qué cosas teníamos. Entonces, unir bien dónde estoy, saber bien y a dónde quiero llegar. Y según dónde esté, ver ahí cómo tengo que hacer los siguientes pasos. Porque, por ejemplo, quizá alguien que es médico y está en una especialidad va a ser distinto el camino. Pero yo creo que esas son principalmente a mí las cosas que me hubiera gustado escuchar, o no solo escuchar, sino que hacerle caso más al inicio. Es bien interesante esto que mencionas de cómo después este mindset de la digitalización se puede de cierta forma concentrar en cosas que realmente no tienen este impacto. Tal vez sí en una materia de comodidad, tal vez sí en una materia un poco más superficial, podríamos decirlo, pero cuando te pones a ver los objetivos puntuales que tiene cualquier negocio, en este caso una clínica, o los problemas que tienen que deben de ser, y vaya, estoy tirando cosas al aire un poco, ¿no? Pero problemas entre la comunicación interna, entre que si están saturados de pacientes o no, el manejo como de todos los datos que tienen, es ahí donde están realmente las oportunidades, ¿no? En el poder generar mejores resultados para ellos y no en necesariamente como... Pues acá hacemos mucho el chiste, ¿no? De cómo ahorita con esta ola de inteligencia artificial a todo le pones ese sufijo y ya, es como muy emocionante o es como esta hot word que hace todo pues, más atractivo, pero luego no necesariamente tiene un impacto como las cosas que estamos buscando. Y una vez más le damos la vuelta a pues algo que ya mencionaste también, Ignacio, ¿no? Y que son de los ejes más importantes de las startups y ¿no? La diferencia de que tengan éxito o no, que es la cercanía que tienen con el usuario y con el problema que están intentando resolver, ¿no? Si el problema no es suficiente, pues no hay negocio, ¿no? Ajá, no hay nada que hacer. ¿La tiras, pues, la tiro? Sí, ya la tiro. Pues Ignacio, ya nos estamos acercando, llegamos ya al final del episodio, pero tenemos una pregunta, le hacemos esta pregunta a todos los invitados, nos parece que es de las más valiosas de todo el set, no la hemos cambiado desde el episodio 6, que es ante los retos que enfrenta LANEC y tú como CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Buena pregunta. Sí, yo creo que lo que me quita el sueño principalmente es que no solo yo, sino que todo el equipo estamos convencidos de que
de que hay que transitar a un modelo en que se utilicen los biomarcadores digitales. Como les decía, el modelo en grandes rasgos existe, a lo que estamos yendo, inevitable. Entonces, me quita el sueño poder saber cómo poder acelerar más esto, más allá de como lo personal, de que diga que somos nosotros, pero que realmente no por algún tema de hacer mal las cosas o de que falte el financiamiento o las típicas causas que pueden ser el mal timing, vaya a no permitir que esto que realmente viene desde algo más allá de un buen negocio, realmente gente que lleva años trabajando en esto antes de empezar a hacer una startup, y que esto ojalá que llegue a puerto por eso, porque creo que tiene un impacto muy grande y creo que sería una pena y un costo muy grande para la humanidad que este tipo de cosas no salgan en el fondo y no lo puedan disfrutar las personas en el día a día. Vale, pues esperemos que este pequeño espacio sirva para que alguien acabe sumándose a su equipo, aportando algo en su crowdfund o sencillamente corriendo la voz respecto a estas cosas tan emocionantes que estamos construyendo desde el frente del emprendimiento en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Ignacio, por venir acá. Sabemos lo apretadas que son las agendas de las personas que vienen a este espacio, así que te lo agradecemos. Igualmente, gracias, Ro, por un capítulo más, que esta vez sí a mi lado. Gracias al equipo de producción que hace esto posible, que este es el primero, no publicado, pero sí grabado, que ya es hecho con nuestro equipo de producción 100% en casa. Entonces, vaya, ese es un hito que vale la pena celebrar. Un saludo a todo el equipo, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando, ayúdanos a compartir esto con alguien a quien le pueda ser de valor. Estamos buscando a operadores, fundadores e inversionistas del ecosistema tecnológico en Latinoamérica. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.